literatura, filosofía, físico-matemáticas. Y uno decía, pero caramba, tan arriba. Y yo creo que fue una muestra de fe y de respeto en todos ustedes, en la gente, que este tipo de mensajes tuviera ese tipo de respuesta. Y esta noche vamos a intentar algo similar, por lo pronto también con Ernesto Sábato, pero en un contexto distinto. Ustedes saben que está acá en realidad, el duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, el marido de la reina de Inglaterra, que se especializa en el tema ecológico, el medio ambiente, la vida silvestre, si estamos destruyendo o no al planeta Tierra. Sobre esto hay reuniones muy importantes en Buenos Aires, donde se reúne la Convención Mundial del Fondo para la Vida Silvestre. Y entonces la idea que tuve yo fue, antes de ayer, tuve una larga conversación con el duque de Edimburgo, la grabamos, y como hicimos con el Dalai Lama, la traemos acá, y lo que a mí me fascina saber cómo va a reaccionar Ernesto Sábato, a quien también le interesa apasionadamente el tema de la ecología y del planeta Tierra y del medio ambiente, y lo que estamos haciendo con él, cómo reacciona ante el mensaje del duque de Edimburgo. Esta es la idea que tenemos. Ahora, como siempre tratamos de hacer en este programa, hay que formar el clima. Es un tema por ahí un poco como frío, hasta que uno realmente se da cuenta de lo que está pasando acá, con el aire, con la vida silvestre, con el agua, con la madre naturaleza. Y me acordé por ahí que hace unos años yo había visto una película que me impresionó mucho, y era como una antiutopía. ¿Se acuerdan que antes decíamos el siglo XXI, Flash Gordon, naves espaciales? Y de golpe empezaron a aparecer una serie de películas y libros que decían, no, va a ser horrible, vamos a destruir el contexto, vamos a destruir el contorno, y la vida va a ser cada vez más pobre. La vida humana va a ser más pobre por falta de la vida no humana, vegetales, animales, aire, agua, etc. En esa película, se las cuento muy rápido, vamos a pasar un par de minutos ahora, la idea es que ya la humanidad ha acabado con los recursos naturales. Hay algunos árboles que están en los museos, por ejemplo. Quedan árboles en los museos. Y los viejos se acuerdan cómo era antes. Entonces ya se practica la eutanasia en forma general, y cuando un viejo quiere morir, va a lo que llaman home, la casa, y pide como única condición antes de morir, que le muestren cómo era antes. Esta es la idea. Claro, el joven nunca había visto eso, y el viejo le contaba, y el joven irrumpe en el lugar donde está el viejo dándose la eutanasia, y le dice, ¿viste? Era así antes. El antes es ahora, y depende de nosotros que no termine en ese final. Y por eso hablábamos con el duque y le hacíamos algunas preguntas. Voy ahora yo rápidamente a recordar las preguntas que le hice. Él contesta muy cortito, como buen inglés, y yo voy a traducir también muy rápidamente, y después vamos a ver cómo reacciona Ernesto Sábato ante este mensaje. La primera pregunta que le hice es una pregunta quizá, no sé, filosófica. Este conservacionismo, conservar las especies, conservar los animales, ¿no está en conflicto con el desarrollo económico? Con el desarrollo necesitamos sacar petróleo, sacar carbón, explotar la tierra. Esta es la pregunta. ¿Hay oposición entre conservación y desarrollo económico que tanto necesitamos, por ejemplo, los argentinos? Well, it does and it doesn't. I mean, I think that it clashes with the sort of development which is not sustainable. In other words, if you build a dam, for instance, and you construct it in such a way that it fills with silt, with mud, within 10 years, it's not a sustainable development. Now, if you construct a dam which will continue for 200 years or 300 years, then that is, in a sense, a sustainable development. When I was coming in yesterday into Buenos Aires, you could see the pollution from this city 200 miles into Uruguay. Now, all that is going to come down. It's going to affect the plants and it's going to affect the water. So, I mean, I think that you've got to, development, I mean, nobody's going to say, well, we've got to get rid of Buenos Aires because it's crazy. But what you can do is to ensure that the mess that is produced by Buenos Aires is controlled. I mean, you keep a house clean. You know, why not keep a city clean? Bueno, tiene dos partes la respuesta a esta, ¿no? Primero él dice, el concepto fundamental no es desarrollo, sino desarrollo sostenible, que yo creo que es una idea muy importante para tener en la cabeza. Es decir,
el desarrollo económico con la explotación de recursos naturales que no se vaya a agotar mañana porque se acabaron los recursos naturales. Hay que desarrollarse en forma equilibrada o armónica con los recursos. Y después habla de Buenos Aires, por eso fue una conversación de como de 40 minutos, acá conservamos 8 nada más. Cuando llegaba a Buenos Aires, dice él, vi una enorme masa sobre Buenos Aires, una masa de polución, que eran 200 millas, 300 kilómetros antes del avión. Eso va a caer sobre Buenos Aires, los va a afectar a ustedes, a su aire, a su agua, a su vida. Y dijo, al fin y al cabo, cuando uno vive en una casa, trata de mantenerla limpia, ¿no? La segunda pregunta fue, bueno, pero esto cuesta mucha plata. Ustedes recuerdan que hubo la conferencia de Río. En la conferencia de Río, los países pobres decían, bueno, que paguen los ricos, y los ricos decían, no, que paguen los pobres, porque esto cuesta plata. Entonces la pregunta era, bueno, ¿quién paga la cuenta de esto que hay que hacer? I mean, every country is going to pay the bill if it doesn't do anything about it. And the bill is very, very much bigger. If you're going to try and clean up after generations of dirty living, the cost is going to be very much greater. It's either going to be a cost to the governments, or it's going to be a cost to the people in the sense they're going to be living in very unpleasant conditions, or it's going to be a cost to the population as a whole because their children are going to be unhealthy, their facilities are going to be very poor, and they're not going to have any resources on which to depend. So the cost, what we're doing at the moment is transferring the cost across generations so that it's not, perhaps a lot of the things that we're doing now may not affect our children, although a lot of them will, but a great many are going to affect our grandchildren and great-grandchildren, and that's really the problem, so that the cost has got to be paid by somebody sooner or later, and it's easier, it seems to me, to prevent the cost occurring than to wait until it's absolutely desperate and then try and clean up. Bueno, lo que dijo ahí el Duque es esto, el costo más alto que hay es no hacer nada. Porque esto se acaban los recursos y después tenemos que remontar. Y en realidad planteó un tema moral que después vuelve en la conversación. Lo que estamos haciendo al no hacer nada, dice, es transferirle el costo a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Estamos eludiendo nuestra responsabilidad y ellos van a cargar con un costo que va a ir creciendo, y va a ser en un momento insoportable, y volvemos a la idea de la película de cuando el destino nos alcance. La tercera pregunta ya era más técnica. Ellos, el Fondo de la Vida Silvestre, se ocupa sobre todo de preservar especies. Entonces le pregunté por qué hay ciertas especies que son como vedettes, por ejemplo, el tigre en la India, el oso panda, y por qué no las otras. Y él contestó. No, not personally. I think that for presentational purposes, we tend to be more concerned with what we call flagship species, because you can very often get people's attention by highlighting the plight of the elephant or the rhinoceros because they can relate to that. They're more Panda, evident. for instance, yes. Whereas if you say that, I don't know, an anteater or something, well, he's got it on his tie there, but if you say the anteater's in trouble, people say, what the hell's an anteater? You know? Yeah, yes. In India, for instance, we pick the tiger because people can and the great thing about tiger protection is that if you establish a habitat for a tiger, it protects everything under the tiger. Not only the tiger. And the same thing with the panda. If you can provide an area where pandas can survive, then the plants can survive and all the other little animals from the insects upwards. Bueno, lo que dice él es una estrategia, ¿no? Tratamos de salvar lo que ellos llaman flag animals, es decir, animales bandera. El tigre, el elefante, la ballena, que entran por los ojos. Nadie va a querer salvar, dice él, un insecto extraño, un nombre raro que nadie lo conoce. Pero con motivo que se salva al tigre, al elefante, diríamos nosotros al puma, a la liebre, a la perdiz, se salva todo el hábitat. Y con motivo de salvar un animal bandera, salvamos todo lo que él cubre y necesita para moverse y reproducirse. Después le pregunté algo que nos importa mucho, sobre todo los que estamos en las ciudades. La gente que ve este programa, como yo, estamos en las ciudades. Yo le pregunté, bueno, dígame una cosa. Yo comprendo cuando uno va al campo, vive en el campo, y uno ve que la perdiz va desapareciendo, le agarra una desesperación porque vivió toda su vida con la perdiz, o las liebres, etcétera, o los zorros. Pero el hombre de la ciudad, que está como metido entre asfalto, paredes, cemento, ¿en qué va él, en definitiva, si hay que salvar la vida silvestre?
Remember that there are only certain countries where the higher proportion of the population lives in cities. That's true of the, in a sense, the industrially more developed countries. But you must remember that in many of the poorer countries, the opposite is true. There's many, many more people living in very, very poor conditions in the country. And those conditions are getting poorer all the time because the land's being overexploited. You see, it's all very well to say these people, you go to Ethiopia or Sudan, the people are dying of starvation. All right, the richer world can provide them with the food, but who's going to provide them with the water? Who's going to provide them with the fuel to cook the food? I mean, it's all very well people living on a sandhill, because that's eventually what happens. You've destroyed the whole habitat. So you're on a sandhill, somebody hands you some rice. What are you going to do? Just eat it? Bueno, lo que dice él acá es, los que más van a sufrir son los pobres, básicamente es eso. Es decir, los que tienen menos recursos, al desaparecer la vida animal, vegetal, se va convirtiendo todo en un desierto, en arena, dice él, y aún los países ricos, aunque los quieran ayudar, pasa con Etiopía, con el Sudán, aunque les manden comida, dice, hace falta algo para cocinarla, hace falta agua bebible para acompañarla, hace falta techo, y nada de eso se puede mandar. De manera que lo que me pareció importante, por eso lo guardé, parte del mensaje, aunque no parezca, la vida animal y vegetal, de lo que más cerca está, es de las aldeas, de los pueblitos, de la gente más pobre. Y ellos son los que de alguna manera van a ir, tienen su destino atado a la naturaleza, más que el hombre abstracto de la ciudad. Después le pregunté, es un tema un poco complicado, a veces parece que se empeñan tanto en salvar los animales que se olvidan de los seres humanos. Porque hay seres humanos que se tienen que comer los animales. Esta era la pregunta. So an ethical or moral argument in this. And anybody who claims to be a member of a religion, for instance, most religions preach or say that the natural world was a creation of the Almighty. Now, if the natural world is a creation of the Almighty, therefore it's a reflection of the Almighty. Therefore, if you really believe that, you have a responsibility to look after it. So that's a slightly different argument. So because the chap who goes to church in the city has just as much moral responsibility for what goes on outside as anybody else. It may not be a practical, but if we don't live by some sort of morality, I mean, we really are lost. Es un argumento religioso acá el príncipe, en que dice, bueno, en definitiva, todas las religiones, de una manera o de la otra, creen que este mundo es creación de Dios. Entonces, si todo ha sido creación de Dios, todo tiene un valor como reflejo de Dios, desde el más pequeño animal o planta hasta el ser humano. Entonces hay un tema ético acá, que es respetar lo que Dios ha creado. Y acá fuimos a un tema bastante polémico, estamos en una laguna que venía después a discutir el tema del sacerdocio de las mujeres. No sé si vamos a estar de acuerdo con eso, pero le va a interesar mucho a Monseñor Laguna también esta parte, que le pregunto directamente, bueno, es que somos mucha gente en el mundo, somos 6.000 millones de personas. ¿Es que esto ya se sostiene o es que tendríamos que ser menos? Donde está el tema del control de natalidad y todo eso. El príncipe responde. Well, it's very difficult to say. I mean, this is a matter of opinion, obviously, but I suspect there are, because I think that we ought to be, if we're going to make a mistake, let's make a mistake in underestimation rather than overestimation. I mean, so that, of course, in some areas there are more, the proportion of people is higher, the density is higher than others. But even if there aren't too many now, we're getting very close to being too many, because the Earth remains the same size. We're now over 5,000 million, I mean something like 6,000 million, and we're going to be almost certainly 10,000 million. So for every one person you see around now, there are going to be two by the year 2000 or 2010. And the thing's going up like that. So if you were very stupid, you say, well, there'll be standing room only before very long. So it's better to say, well, let's have too, I mean, in theory, let's have too many. Play it safe. Yeah, play it safe. And I think if we're going to play it safe, the answer is simply that there are too many. And that, you see, when I was born, there were, I think, 2 billion or something, or 1.5 billion. I mean, something really quite small.
I mean, the rate at which this increase is taking place is absolutely phenomenal. And we simply do not have the renewable resources that is going to sustain a bigger population indefinitely. Bueno, la posición de él es, creo que muy polémica y muy así cortante, ¿no? Somos demasiados, prácticamente es eso, ¿eh? Cuando yo era joven, tiene 71, cuando yo era joven eran 2.000 millones de personas en el mundo, ahora somos 6.000, y vamos a duplicar, va a haber dos donde había uno, de acá a unos 20 años, 15, 20 años. Y la Tierra es una sola, y la Tierra es siempre la misma. Por lo tanto, me parece que vamos a un punto en que no va a poder sostenerse. Por ahí un momento, así una conversación más, en otro momento yo dije, ustedes malthusianos. ¿Se acuerdan que Malthus decía, famoso pensador que decía, la población crece más rápido que los recursos? Y por supuesto, dice, Malthus tenía razón. Entonces la otra pregunta muy cortita, en que le digo, bueno, pero no hay esperanza, como a veces dice la Iglesia Católica, no hay esperanza en revoluciones tecnológicas, la revolución verde, los nuevos trigos, que nos vayan a dar más recursos para los muchos que somos en el mundo. Most technological breakthrough are things like contraceptives and every other sort of things that are going to help people, in a sense, to control their families. I mean, no one's suggesting that they should be forced to do it, but they should be given the opportunity to do it. And if most, not only intelligent people, even poor people, recognize that a big family is a terrible economic drain on them, and people, women particularly, need to have the decision or the ability to decide how many children they're going to have. Bueno, ahí dice claramente planificación familiar, la gente pobre no puede sostener familias numerosas, tenemos que ayudarlas, informarlas, porque, me dice, la verdadera revolución tecnológica es el contraceptivo, esa revolución tecnológica, es la contracepción. Esto también viene para Monseñor Laguna, que viene después, porque saben que el nuevo catecismo dice que está mal eso, ¿no? Vamos a ver. Y hay tres preguntas finales muy cortitas. Una que nos importa mucho a nosotros como mundo subdesarrollado. Le dije, pero esto no es paternalismo, porque ustedes, los europeos, acabaron con todo, con el Rin, con el Támesis, y una vez que acabaron con todo y tienen recursos para limpiar sus ríos, vienen a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿No es paternalismo eso? Well, I don't think... no, I don't think it's paternalism, because I think what you could also argue that it's, look what we've done, don't you go and do the same thing? And the tendency has been to say, look around, look what you're doing. I mean, they're doing things which should... Learn from our mistakes. Learn from our mistakes. And to go back to Britain, for instance, there's absolutely no doubt with a population of 50 million, we're 20 million over the top. You know, there's no way we can sustain that population indefinitely. No, I don't think. I think people are beginning to see that we're all in it together. At least this is the message I think that one would like to get across. And what we're trying to do is to soak the rich to help the poor. You know, it's Robin Hood. And we're not trying to tell them what to do, but we're simply saying, look, this is what's happening in your country. Bueno, dice, no, en realidad lo que le estamos diciendo a la gente, los países más jóvenes, es no cometan los mismos errores que cometimos nosotros, no hagan las mismas macanas que hicimos nosotros. Eso no es paternalismo. Y en definitiva lo que nosotros, el Fondo de la Vida Silvestre quiere hacer, es juntar plata en los países ricos y volcarlo en los pobres. Y ahí habló de Robin Hood, como una figura simpática, diría yo, ¿no? Y hubo dos últimas preguntas, una que quizás le interesa mucho a ustedes, cazadores, pescadores. A esta altura de la conversación uno decía, bueno, el cazador parece un asesino, el pescador también. ¿Se puede seguir pescando, se puede seguir cazando? No, I think they should, but I think they're they should abide by the rules, and they should be very careful to monitor the species which they're trying to take, to ensure, like a farmer, that they always have something for the following year. I think that hunters and fishermen can do a tremendous lot, because they're actually interested in having something to catch. To catch, exactly. And they're the people who ought to be banging on the doors of the conservation and saying, you know, do something about this. Don't you realize that all our fish are dying? We've got nothing to fish, or stop this exploitation of cats because, you know, we can't hunt them or whatever it is. Bueno, lo que dice él es que no, al contrario, el cazador y el pescador son los principales interesados en que se mantenga la especie. Entonces, por ahí hablaba él del control. Una cosa es aniquilar, otra cosa es controlar. Entonces puede cazar o pescar el exceso, lo que sería la excesiva reproducción de la especie,
porque el cazador y el pescador es el primer interesado en que el próximo año haya algo para cazar y algo para pescar. Y la última pregunta era, hablamos un poco del derecho de los animales. ¿Tienen derecho los animales? ¿Hay un derecho del animal a no ser maltratado, a no ser muerto? ¿Y los derechos de los seres humanos qué? I would be very careful about answering that question. I think that human beings in many cases have much greater respect for animals than they do for each other. Well, thank you very much. Well, I hope you have good journeys. Well, thank you very much. Thank you very much. When's this? Bueno, dijo algo importante. Muchas veces los seres humanos tienen más respeto por los animales que entre ellos mismos. Yo creo que todo esto da un material para que Ernesto Sábato reflexione y después del corte tendremos su reacción. Fundación de la Vida Silvestre Argentina por este reportaje. Ustedes saben que el Duque de Edimburgo no consiguió ningún reportaje en Argentina, salvo uno al Diario de la Nación y este. Y además hizo la excepción de que no hubo cuestionario. El reportaje fue a lo que fue. Y bueno, hay muchos llamados ya. Luis de Aedo me dice, la nota con el Duque fue muy buena, pero muy extensa. Espero que se extienda también la del señor Sábato. Bueno. Mario de Quilmes, los animales tienen derecho a vivir, no a ser maltratados y muertos por los humanos, que ni siquiera saben respetarse entre ellos. Aníbal Bellavista, el príncipe va a ir a Corrientes, que es la cuna del Dorado, pero se está acabando, va a desaparecer. María Cristina de Wild, lo felicito por llevar al ser humano con más autoridad moral en la Argentina, Ernesto Sábato. ¿Le interesa saber cómo se puede conectar? Hable nuestra producción y allí le van a poner en contacto. Estela Barrio Norte, el Duque de Edimburgo viene a cazar a la Argentina. ¿Cómo puede interesarse por la conservación de la naturaleza? Y Emilia de Mataderos me pega a mí. Doctor Rondona, ¿por qué siempre traen tan malas noticias? ¿Por qué siempre está en contra? No estamos en el paraíso, pero salimos del infierno. Bueno, yo creo que estamos en el purgatorio. Hay que purgar. Y nuestra función es criticar, mostrar. Cuando uno critica es que espera y tiene esperanza en la solución. Si no sabe qué hace, no critica más. ¿Para qué? Ernesto, su reacción. Bueno, es un problema tan complejo que no se puede responder en el término de estos minutos que tenemos, de media hora aunque sea. El problema es muy vasto, se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Yo tengo una experiencia personal bastante curiosa vinculado con esto. En 1951 yo publiqué este libro, Hombres y Engranajes. Muéstrelo, a ver dónde hay una cámara. No importa. Bueno. Hombres y Engranajes. ¿Qué es el tema este? 1951, es decir, hace 40 años, 41 años. Me apalearon de tal manera los progresistas, los cientificistas, los stalinistas, todos. Era un enemigo del progreso, palabra sagrada, P mayúscula. Era un enemigo de la ciencia, yo que había enseñado incluso relatividad, porque si hubiera sido un hombre, no sé, un hombre que no ha tenido contacto con la ciencia, pero yo lo tuve en serio, más estaba en la laboratorio de Curie cuando se produjo la fisión del átomo de uranio. Bueno, era enemigo de todo lo que era positivo, era enemigo de los positivistas, que dominaban y dominan toda esta cultura. Yo no digo que se hubiese salvado del mundo leyendo este libro. Grandes hombres, mucho más importantes que yo, desde hace 2 siglos, 1 siglo y medio, más o menos de la época de la Revolución Francesa, que es cuando comienza, en cierto modo, el problema, la época esa, venían advirtiendo del peligro colosal que se iba a producir en la humanidad si se alentaba esa idea del progreso físico y material e ilimitado. Gente que tiene más visión que otros. Hay gente más miope, hay gente más visionaria. Eran visionarios. En la misma Inglaterra, ya que he hablado acá el príncipe, dicho de paso, me resulta simpático, debe ser una de las pocas personas simpáticas a la corona británica.
Me resulta simpático, bueno, ha dicho honestamente lo que piensa, no tampoco podía decir grandes filosofías en el término de pocos minutos. Dos cosas me gustaron, me gustaron porque coinciden con mis puntos de vista, pero que no coinciden con los otros puntos de vista de él. Son contradictorios en sí con sus propios postulados. Él dice, con otras palabras, que en el futuro, si es que nos queda futuro, porque podemos ser arrasados dentro de 10 minutos por la bomba atómica o por la explosión de un conjunto de reactores, si nos queda historia, yo siempre he dicho, en los últimos tiempos sobre todo, porque ahora este libro está de actualidad, todo lo que se está dicho acá se ha cumplido. Ahora estamos en la reducción al absurdo del progreso. La solución, imaginemos un poco hipotéticamente y utópicamente, que podamos sobrevivir a la contaminación del aire, de los mares, de los océanos, el arrasamiento de los bosques que dan el oxígeno para vivir, la contaminación radioactiva, los infinitos reactores, infinitos es una manera de decir, la cantidad enorme de reactores atómicos que tarde o temprano van a tener rajaduras. Uno solo de Chernobyl, tengo por acá la cifra, no sé cuántos centenares de miles de personas afectadas. Ahora viene un barco cargado de plutonio que tiene una vida media de decenas de miles de años. Cualquier catástrofe que suceda, tendríamos que ser los argentinos, naturalmente, para permitirles el paso. Todo eso, estamos entonces en una especie de planteo casi disparatado. Ya no hay tiempo. Había tiempo hace 2 siglos. Si se hubiera escuchado no a los enciclopedistas, a los admiradores de la ciencia, a los que creían que la ciencia iba a resolver todos los malos físicos y metafísicos del hombre, si hubiéramos escuchado al movimiento contrario, a estos enciclopedistas e iluministas, es decir, al movimiento romántico en el sentido filosófico de la palabra, los grandes románticos alemanes, por ejemplo, algunos románticos suizos como Rousseau, a los hombres que creían que en primer lugar estaba la persona humana. ¿Qué progreso? ¿De qué progreso estaban hablando estos hombres? Primero, la historia no progresa, eso también es otro de las bromas del siglo XVIII y XIX. La historia es siempre la misma, no hay progreso espiritual. Lo dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol y se refiere al corazón del hombre. El corazón del hombre es siempre el mismo. Los 4, 5, 6 atributos centrales son siempre lo mismo. El problema de Dios, la ambición de poder, el resentimiento, el amor, el desencuentro, la envidia, son los mismos atributos. Por eso leemos a Sófocles todavía. Marx se admiraba que leyéramos a Sófocles con emoción, como leía él, recitaba de memoria Shakespeare, era un romántico en literatura. Y se asombraba, en una carta le dice, ¿cómo puede seguirnos emocionando Sófocles cuando las condiciones económicas, políticas y sociales eran tan distintas? Digo de antemano, antes de decir el despropósito, voy a decir inmediatamente que era un hombre de gran talento, incluso un hombre genial. Pero hay que, pedazo de marxista habría que responder. ¿Cómo una doctrina puede enceguecer a su autor? Eso lo sabe cualquiera. El corazón del hombre de la época de Sófocles es el mismo de hoy. Sufrimos, no morimos siempre. Ya la muerte es el gran problema metafísico del hombre. El problema de Dios, ¿existe o no existe Dios? Es el mismo. Los problemas de la envidia, del poder, del resentimiento, Caín y Abel, son eternos problemas. No hay progreso en la historia, ya lo dijo Burkhardt, lo dijo Dostoyevsky, lo dijo grandes. Estos creían que el progreso material iba a resolver todos los problemas, cuando lo único que ha hecho es complicar todos los problemas y llevarnos casi a un callejón sin salida. A menos que se llame progreso y que nos enorgullezca, que estemos contentísimos, porque hay trenes en alguna parte del mundo que marchan a 400 kilómetros por hora. ¿Para qué?
¿Con qué objeto? A caballo se andaba tan bien, era tan lindo, tomar sol, aire. Los chicos, cuando eran débiles, por ejemplo en la Argentina, los mandaban a la guerra para que se fortificasen. En el caso del comandante Prado, a los 14 años lo mandaron a la guerra allí de frontera, ¿no? Y claro, una de dos, o lo lanceaban a los 18 años, lo mismo pasó con la guerra del Paraguay, o vivían 100 años. La vida al aire libre, el sol, la naturaleza, ir a caballo, todo era hermoso, era humano. Las guerras ahora son inhumanas, son mecanizadas. La última guerra del Golfo pareció esos juegos de chicos, con los puntitos que se veían ahí, en la pantalla de televisión. Por televisión se hizo la guerra, en suma. Entonces, plantear ahora, dijo una cosa que me gustó, pero que es contradictoria con el resto de lo que dijo. Dice, los países ricos, lo que usted dijo era cierto, dice, resulta que hay, y es cierto, hay países ricos, riquísimos, y hay países pobrísimos, y cada vez va a ser más acentuada la diferencia. Dice, vamos a añorar la naturaleza, se ve ese viejito que aparecía ahí añorando la naturaleza, y van a ir a buscar las aldeas de nosotros, los pobres. Justamente, esa era la idea de los románticos, hacer aldeas, es decir, comunas, como ellos llamaban. De ahí viene la palabra comunismo. Los grandes idealistas del siglo XIX, los que vieron lejos, preconizaban una humanidad con pequeñas comunas, no con megalópolis como esta espantosa ciudad que tenemos acá, con sus aguas servidas que tienen que tomar los chicos, y con su cólera, y con todas las porquerías, cuando tenemos 2 millones de kilómetros desocupados. Qué famoso progreso ha sido este. Espiritualmente ha sido un desastre. La adoración de la ciencia, la deificación de la ciencia nos ha llevado a todo esto. Y aquellos pensadores del romanticismo alemán e inglés, William Blake, fue uno de los primeros que advirtió, uno de los primeros, ese visionario. Coleridge, Rousseau, los grandes románticos como Herder y como Schelling en Alemania, todos ellos vieron el peligro que se nos venía. Ahora estamos en el fin de esto. Ahora hay que encomendarse, los que crean en Dios que se encomienden a Dios. Usted dijo de paso que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho esto? Lo pongo en duda. Dios ha dado libertad. Dios da libertad al hombre para que haga lo que quiera. No son títeres. Y de ahí sería una de las pocas explicaciones de por qué puede haber una cosa horrible, una guerra horrible, cuando Dios es bondadoso. Y bueno, es culpa de los hombres. El problema se pone más difícil cuando uno piensa, ¿dónde está Dios cuando muere un chiquito de hambre, como están muriendo ahora? Decía Unamuno que Dios guarda silencio, ese es el fondo de toda la tragedia humana. Sí, pero a veces debería hablar algo, o poner un poco el dedo. Libertad sí, pero condicional. No libertad para hacer, por ejemplo, como está sucediendo otro fenómeno del progreso, se está arrasando las selvas, las grandes selvas, las selvas del Amazonas, sin ir más lejos. Daba el 60% de oxígeno al mundo. El 60%. Vamos a quitarlo en poco tiempo, algunos meses, quizá un año. Están arrasando todo. Arrasan las viejas comunidades que los arrogantes europeos llaman primitivas y que habría que llamar comunidades arcaicas, que vivían en paz con el cosmos, con sus dioses, con sus mitos. Vivían con la naturaleza, respetaban a los animales, tenían sus mitos. Arrasan con todas esas etnias, esa pobre gente, buenísima gente en general, arrasan con todo lo que es parte de la naturaleza. Dice que vamos a conservar elefantes. Sí, es simpático decir que vamos a conservar elefantes. ¿Por qué los elefantes? Yo no digo conservar cucarachas, siempre le he tenido idea. Pero conservar todo, el animalito más inofensivo, al contrario, el elefante de alguna manera se puede defender de algo, pero ¿cómo se puede defender un pobre conejito, un pájaro? Todo va a desaparecer. Él habla de venir
a visitar, como quien va de visita, a las viejas comunidades para ver, claro, ¿Cómo si era? soportamos, si logramos encontrar una salida, los países pobres como nosotros, ahora debemos hablar de nosotros como países pobres, van a venir las maestritas de los grandes estados hiperdesarrollados a ver cómo se vive humanamente en estas tierras salvajes, suponiendo que sean aldeas, que queden aldeas todavía en el África o en Australia, donde sea, y que acá queden por lo menos, qué sé yo, Chivilcoy, digamos, donde se vive humanamente, y no inhumanamente con estas grandes ciudades productos de esta civilización maléfica y demoníaca. Queda la posibilidad siempre de maniqueísta, es una gran tentación, la tuvo San Agustín, porque no la puedo tener yo, de decir, bueno, esta es obra del demonio, no de Dios. Es decir, parece que en esa lucha, como decía Dostoyevsky, Dios y el demonio se disputan el corazón del hombre, se disputan el alma humana, y el territorio del combate es el corazón del hombre. Pero si se considera que las dos fuerzas son igualmente poderosas, si no, no se disputarían de esa manera. Hay la tentación de creer, es una de las tantas hipótesis, la llegó a creer San Agustín, y algunos persas mucho antes, que Dios, el demonio puede haber vencido a Dios en esta contienda, siquiera por un tiempito, digamos por algunos millares de siglos, y que no solamente tiene el gobierno del mundo, de la tierra, sino que, para mayor perversidad, muy demoníaco es eso, hace creer a la gente que el que está gobernando es Dios, de manera que le carga con todo. Eso es una hipótesis filosóficamente posible. Tanto ha sido atentado a tanta gente, grandes genios, no solamente el propio San Agustín, muchos genios de la antigüedad, de la filosofía antigua. No sé cuánto tiempo queda. No queda. No queda. Bueno, en suma, que al príncipe, yo lamento mucho no haberle respondido, lo de las aldeas fue simpático. Fue simpático también decir que no hagamos lo mismo los subdesarrollados que los hiperdesarrollados. Por supuesto que no debemos hacer lo mismo. Debemos conservar esto que tenemos, que se embromen ellos en todo caso. Y que vengan a aprender aquí cómo se vive humanamente, donde hay abuelos. Ya no hay abuelos. Japón exporta abuelos a tantos dólares per cápita. Exporta abuelos. Cuando en esas comunidades llamadas primitivas, el abuelo estaba, el padre estaba en la guerra o cazando, la madre estaba haciendo telares, el telar, y el chiquito de la tribu estaba a las rodillas del abuelo oyendo las grandes leyendas y los grandes mitos de la comunidad. Eso eran seres humanos. Ahora no hay abuelos. Ahora hay, como llaman, geriátricos, a veces de lujo, en Estados Unidos. Hay ciudades geriátricas en Estados Unidos. Y van a exportar los japoneses, se hacen un poco de espacio, dicho sea de paso. Y los países pobres, como los nuestros, van a comprar, van a entrar en el negocio, como están entrando en el negocio, horrible, parece, no sé, no lo puedo afirmar, en el negocio de hacer de esto un basurero nuclear, o de permitir que pase el barco con polonio, que es fabricado por el hombre, el polonio, no es natural, y es lo más terrible que existe. Va a pasar por aquí nomás, por unos cuantos millones de dólares probablemente. Digo, no sé, es una hipótesis. No quiero que me querellen mañana. Yo no sé si ustedes estaban pensando lo mismo que yo, pero esta audiencia que somos todos, me pareció haber algo notable, ¿no? Ver un hombre, un inglés práctico, concreto, no muy filosófico, y un filósofo, un pensador. Yo no soy filósofo. Bueno, un pensador. Soy un escritor, simplemente. Bueno, un escritor simple, un simple escritor, pensando las cosas de otra profundidad, planteando, como ha planteado, me parece a mí, Sábato, esta noche, una enorme, diría yo, sucesión de problemas de valores y de escala de valores. ¿Qué es lo importante y qué es lo menos importante? Pero de alguna manera,
el mensaje de un pragmático, flemático príncipe y el mensaje de un escritor, de alguna manera golpean en el mismo sentido, por lo menos a mí. Hay que volver a pensar, hay que replantearse la vida y las cosas.